Buenas noches nuevamente. Le damos la bienvenida a nuestro estudio de la quinta y última parte de la serie Crear un siglo de humanismo en que todos puedan brillar. El espíritu fundamental de los maestros y discípulos de la Soka es cumplir el gran juramento del Kosan Rufu. Ahora vamos a tener la presentación del examen de budismo del 2026 por el señor Oscar Méndez, responsable del Departamento de Estudio de la PSGI. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Antes de empezar con el estudio, queríamos el día de hoy presentar el examen de budismo del 2016, que va a ser el examen de budismo tanto para postulantes y para miembros que ya tienen el grado 1. Este examen de budismo se va a realizar el 1 de febrero del 2026. El fundamento de todo el movimiento de estudio y el movimiento del examen se centra fundamentalmente en muchos goshos, pero fundamentalmente en el gosho que tienen delante. El gosho que tienen delante, que es el verdadero aspecto de todos los fenómenos, que Roberto Guzmán lo va a leer, es el tema central de partida de nuestro movimiento. Esfuércese en los dos caminos de la práctica y el estudio, pues el budismo no existe sin práctica y estudio. Sin embargo, no solo debe perseverar en su práctica personal, sino también enseñar a los demás. Tanto la práctica como el estudio derivan de la fe. Enséñeles a otros con toda su capacidad, aunque solo sea una oración o frase. El verdadero aspecto de todos los fenómenos escritos en Nichiren Daishonin, página 408. Muchas gracias. Bueno, realmente el examen es un hito, una oportunidad que tenemos todos para profundizar en los escritos de Nichiren Daishonin y en la orientación de Ikeda Sensei. ¿Con qué fin? Realmente con el fin de poder fortalecer nuestra fe y nuestra práctica para vencer los 3 obstáculos y los 4 demonios, y también para transformar el karma. Es decir, para ser victoriosos en nuestra vida. Para eso estudiamos. Igualmente, estudiamos y nos preparamos para el examen para empoderarnos para realizar la práctica del Shakubuku y alentar a nuestros amigos a que reciban también su propio Johonson. En cuanto al mismo examen, acá este punto es importante, la victoria en el examen, repito, la victoria en el examen, y esto por favor quiero que lo compartan con todos los compañeros, la victoria en el examen va más allá de solo aprobar o no el examen. La verdadera victoria en el examen se encuentra cuando en el momento crucial pensemos las adversidades, cuando hacemos Shakubuku, cuando logramos que un amigo sea feliz a través de la práctica. O sea, en otras palabras, en Soka Gakkai el estudio es vivo, no es teórico. No concluye solo en leer o profundizar mentalmente o solo en dar un examen. Acaba esta lucha, tanto el movimiento de estudio como el examen, cuando estamos venciendo a la función negativa, cuando estamos alentando a una persona para que saque toda su esperanza. Por eso era importante profundizar el día de hoy también el punto de partida de este examen. Bien, ahora, sobre los participantes y sobre la inscripción del examen. ¿Estamos ahí? Sí. Vale. Sobre los participantes. En primer lugar, para el examen de postulantes pueden participar todos los miembros de la PSGI que no tienen grado de estudio actualmente, ¿vale? Y también pueden participar los amigos Soka, ¿ya? En el caso particular, los amigos Soka, como saben, pueden aprobar el examen, pero no forman parte del departamento de estudio hasta que luego posteriormente puedan ser miembros, ¿no? En el otro caso, en el examen de grado 1, obviamente participan ahí todos los miembros de PSI que tienen grado 1, vale decir que han aprobado un examen pasado de postulantes, ¿ya? Las sedes, como lo vamos a hacer a nivel nacional, las sedes, en el caso de Lima, vamos a hacerlo en un local centralizado, probablemente de acuerdo a la magnitud, hemos estado viendo las listas, las posibles personas que pueden dar, posiblemente tengamos que hacerlo igual como la vez pasada en un colegio, Y en el caso de provincias, preliminarmente hemos identificado que se realizaría en 22 ciudades, por supuesto sujeto a confirmación de las personas que se escriben. Y en el caso de provincias, se haría en el local de reunión habitual que tienen en cada ciudad, ¿vale? O sea, realmente por lo que ven, está haciendo un movimiento muy, muy importante, muy grande a nivel nacional. Entonces, ahora sí, sobre la inscripción, Pues bien, la inscripción, hay 2 formas de poder inscribirse. Uno, de forma tradicional, como lo hemos hecho en otras veces, a través de un formulario de papel, como el que están viendo ahí, delante, que lo van a poder hacer a partir del 15 de septiembre, Bueno, esto lo vamos a publicar, lo vamos a enviar a través de todas las organizaciones para que puedan tener y llenar la ficha, y
bien lo pueden llenar, dejar aquí en la librería, o a través de un correo también lo pueden hacer llegar acá a la librería de la PSGI. Esa es la forma, la forma escrita, la forma en papel. La otra, a partir del 16 de octubre, vamos a tener disponible en la web de la PSGI un enlace para poder registrarse directamente vía web, ¿ya? En ambos casos, ¿no? La inscripción va a finalizar el 30 de noviembre del 2025. ¿Y por qué? Acabo de decir que es un movimiento a nivel nacional, entonces tenemos que organizar toda la logística para poder hacer el examen el 1 de febrero, considerando más aún que tenemos ese periodo de Navidad, Año Nuevo y toda esa fiesta. Entonces tenemos que anticiparnos y prepararnos bien para este examen. Más aún que es un movimiento que hay que prepararnos a nivel nacional. Bien, sobre los temas sobre el material de examen, ¿ya? Como hay 2 grados, ¿no? Para postulantes y para grado 1, en ambos casos va a salir en el Perú Seico la lista detallada de todos los temas, pero igual hoy día vamos a verlo muy rapidito, ¿no? En cuanto al material para el examen de postulantes, en primer lugar, vamos a usar el libro Conceptos de Básico de la Práctica Budista, que lo tienen en la parte superior, que es un libro verde claro, ¿vale? En el caso de postulantes, solo se va a estudiar, se va a hacer el examen a partir de los capítulos 1, 2, 3, 8, 9 y 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los más básicos, ¿ya? Los que están considerados ahí. Además, también vamos a estudiar junto con ellos, ¿no? Un párrafo, un capítulo de la disertación de Ikeda Sensei del Gosho, La herencia de la ley suprema de la vida. Es una maravillosa disertación. Es más, parte de estos capítulos lo hemos estudiado ya en el club, en el último club que tuvimos, ¿no? Hemos estudiado. O sea, seguro cuando lo revisen, decir, uy, esto ya lo hemos estudiado, sí, ¿ya? Entonces, en el caso de los postulantes, va a ser específicamente el capítulo 8, que habla sobre Itai Doshin, ¿ya? Ahora vamos, y uno más, ¿no? Otro punto importante que también forma parte del examen de postulantes es un tema que está publicado en la web de la Soka Gakkai Global, que es la Carta de la Soka Gakkai. ¿Qué es la Carta de la Soka Gakkai? La Carta de la Soka Gakkai es la propuesta y la misión que tiene la Soka Gakkai en la sociedad. Cómo nuestro movimiento va a apoyar a todo el ritmo de la sociedad. Y creo que es importante que todos los miembros conozcamos claramente, y también nuestros amigos, cuál es esta visión que tenemos dentro del punto de vista social y todos los ámbitos que conllevan. Pues bien, por eso ese tema va a ser Carta de la Soka Gakkai. Sobre el examen de grado 1, ¿cuáles son los materiales? Bueno, en el examen de grado 1, obviamente, tenemos que conocer todos los conceptos básicos, entonces todo el libro verde lo vamos a abordar, ¿ya? La ventaja del libro verde es que está escrito ahora en una forma sencilla, en una forma universal, en una forma amplia, que totalmente se puede, leyendo, comprender ampliamente. Luego, también vamos a estudiar, igual que en el otro caso, en el caso de postulantes, la disertación de Ikeda Sensei sobre el Gosho, la herencia de la ley suprema de la vida. Pero en este caso, al ser grado 1, vamos a estudiar los antecedentes y los capítulos 1, 8 y 9. Obviamente tenemos que profundizar mucho más. Este material es una riqueza maravillosa, ¿no? Habla sobre la vida, muerte, muchas cosas. Pero vamos a hacer foco en este examen, básicamente antecedentes, capítulo 1, capítulo 8 y capítulo 9, ¿ya? También, otro Gosho que vamos a estudiar es un párrafo que aparece en la nueva era 270, que lo tiene ahí color celeste. Que hay un Gosho, un párrafo, un Gosho, que forma parte del escrito El otorgamiento de las 3 grandes leyes secretas, ¿no? Y que cuando lo vean, es un Gosho maravilloso, que es importante también desde el punto de vista de nuestra lucha que estamos haciendo ahora, ¿no? Estudiarlo. Por eso forma parte del material de examen. Y por último, ya, dentro de la web de la Soka Gakkai Global, también forma parte de ese examen la Carta de la Soka Gakkai, pero en el caso de grado 1 también otro tema más, que es el preámbulo de la Constitución de la Soka Gakkai. Lo tienen a la derecha, ¿vale? Los dos son de la página web. El preámbulo de la Constitución de la Soka Gakkai. ¿Por qué? El preámbulo describe, ¿no?, toda la Soka Gakkai, a la organización Soka Gakkai, pero desde el punto de vista del fundamento de la enseñanza. No, el fundamento del punto de vista de los maestros, el fundamento del punto de vista de la enseñanza Nichiren Daishonin del Gosho. Y todos tenemos que tener claro que lo que es la Soka Gakkai, no más de pensar más allá de que puede ser una organización tradicional. La Soka Gakkai es la organización que está establecida para hacer realidad el deseo del Buda y por lo tanto se fundamenta en el Gosho y todos los principios que conllevan toda la enseñanza. Bien, por eso es importante estudiar el preámbulo y forma parte del examen de grado 1. Sí, vale, estos temas están disponibles, pero estos materiales están disponibles aquí en la librería. Lo que está aquí en la web, aparte que está en la web, también vamos a publicarlo en una nueva era para los que no tienen acceso.
Bueno, y por último, quería, para ir culminando, esto va a conllevar un movimiento de estudio. Y en ese sentido, el maravilloso Departamento de Jóvenes ha asumido, en coordinación con el Departamento de Estudio, presentar en el canal YouTube de la PSGI, ¿no?, vídeos cortos de cada uno de los temas del libro Conceptos Básicos de Práctica de Estudio, ¿no? O sea, los jóvenes de la visión juvenil masculina, la visión juvenil femenina, ¿no?, muy decididamente van a presentar cada uno de los temas muy cortitos para que todos los miembros, o sea, aparte de leer, también tengan por vídeo, pueden verlo en móvil, hacer vídeos muy cortos para que puedan tener acceso y ver, ¿no?, estos contenidos gracias a la explicación de los jóvenes basado en este material, conceptos básicos, ¿ya? Además, ¿no?, el departamento de estudio, vamos a hacer de los goshos que acabo de mencionar, vamos a hacer los estudios mensuales de octubre y noviembre, vamos a abordar esos goshos, ¿no? Y como va a ser grabado, o sea, también va a estar disponible para que todos podamos profundizar. Y por último, ¿no?, lo más importante es, y que quería por favor compartirlo con todos, es alentar a los miembros y amigos a que se inscriban, ¿no?, a que lean, a que estudien desde el punto de vista de su vida directamente a los materiales, ¿ya? Es importante estudiar. Uno de los tres pilares básicos son fe, práctica y estudio. Realmente, al hacer la fe, la práctica y estudio, podemos construir una verdadera libertad espiritual y directamente, frente al Jojonson, determinarnos aún más a estar continuamente manifestando nuestra iluminación. O sea, esa es la clave del estudio. Y por ello, de antemano, agradezco a todos los líderes, coordinadores de la PSGI, por su apoyo en impulsar y alentar, tanto en Lima como en provincias, este movimiento de examen que ya tiene fecha clara, 1 de febrero de 2026. Muchas gracias. Lo haré para que se quieto. Bueno, ahora presentación del espíritu Soka del estudio del mes de septiembre, a cargo de la señorita Nancy Pérez, miembro del Departamento de Estudio de la PSGI y vicerresponsable de la División Femenina. Septiembre es el mes que se conmemora el inicio del movimiento de la paz de la Soka Gakkai. El señor Toda, heredando la perspectiva de su mentor, el presidente Makiguchi, declaró su profundo deseo de erradicar el sufrimiento de la faz de la tierra. Y con esta consigna, el 8 de septiembre de 1957, proclamó la Declaración para la Abolición de las Armas Nucleares. Cuando Toda hizo esta proclama, Daisaku Ikeda, nuestro maestro, apenas tenía 29 años. Oyó decir a su maestro que sus jóvenes seguidores y las generaciones sucesivas debían considerar esa declaración como la primera de sus instrucciones testamentarias. Con el estudio de esta disertación, desafiémonos por comprender el espíritu con que asumieron nuestros maestros el liderazgo de nuestra organización. Ikeda Sensei cala profundamente en nuestro corazón cuando nos comparte que al asumir como tercer presidente de la Soka Gakkai, trabajó sin respiro para hacer realidad la visión de su maestro. Daisaku Ikeda no cesó en abrir caminos hacia la abolición de las armas nucleares, la renuncia de la guerra y la construcción de una cultura de paz, mediante sus diálogos con pensadores y personas influyentes encargadas de tomar decisiones. Gracias a ello, ahora tenemos el camino abierto para la amplia propagación y así cumplir el gran juramento. A partir de 1983, nuestro maestro presentó 40 propuestas anuales de paz que respaldan los ideales de la Organización de las Naciones Unidas, en las que formuló declaraciones sobre los desafíos globales como el desarme nuclear y la creación de una cultura de paz. Este mes de septiembre culminamos el estudio de la serie de la disertación Ikeda Sensei titulada Crear un siglo de humanismo en que todos puedan brillar. La visión de los maestros Toda e Ikeda Sensei para construir una cultura de paz y la propuesta del maestro Ikeda de crear el siglo XXI, un siglo de humanismo, se hace realidad cuando nosotros, los miembros de la PSGI, basamos en el espíritu fundamental de los maestros y los discípulos de la Soka, que es cumplir el gran juramento del Kosen Rufu.
Pues este espíritu fundamental es el que estudiaremos este mes de septiembre con nuestros amigos en las reuniones de estudio que realizaremos a nivel de sector y a nivel de zona. Felicitaciones a todos ustedes por determinarse a liderar y realizar estos estudios basados en los goshos del Daishonin y las orientaciones de Ikeda Sensei. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar inicio al estudio de la quinta parte de la serie Crear un siglo de humanismo en que todos puedan brillar, y se desarrollará de la siguiente manera. La parte introductoria a cargo de la señorita María Eugenia Moreno, de la División Juvenil Femenina. El primer párrafo de Gosho por el señor Juan Marín, de la División de Caballeros. Y el segundo párrafo de Gosho por la señora Nancy Loa, de la División Femenina. Muy buenas noches. Damos inicio al estudio. El espíritu fundamental de los maestros y discípulos de la Soka es cumplir el gran juramento del Kosen Rufu, que es la quinta entrega que vamos a estudiar en este mes de septiembre. Empecemos con la introducción, para lo cual, por favor, nos dirigimos a la página 21, donde se lee el siguiente poema de Ikeda Sensei. No te dejes vencer. Ponte al frente y lidera sin dudar. La voz de mi mentor sigue resonando potente en lo más hondo de mi alma. En cada una de estas palabras se puede sentir el profundo compromiso con el cual nuestro maestro asume la tercera presidencia de la Soka Gakkai, el 3 de mayo de 1960. Ese día se inició una nueva etapa dentro de la organización, la lucha por el Kosen Rufu mundial. El despliegue de esta misión se ha llevado a cabo gracias al juramento compartido entre mentor y discípulo, que es el mismo deseo del Buda Nichiren: guiar a todas las personas hacia la iluminación. Con este espíritu, los miembros de la Soka Gakkai se vienen desafiando para, en primer lugar, demostrar el principio de descartar lo transitorio y revelar lo verdadero. Segundo, ponernos de pie a cumplir la misión de los bodhisattvas de la Tierra. Y, finalmente, asumir el liderazgo y avanzar otro paso adelante. A continuación, abordaremos la explicación de cada aspecto mencionado. Nos dirigimos al primer apartado, abandonar lo transitorio y revelar lo verdadero, que se encuentra en la página 21. Cuando el presidente Yosei Toda proclamó que la Soka Gakkai había abandonado lo transitorio para revelar lo verdadero, no se trataba de una declaración simbólica, sino de la cristalización del mismo espíritu que Nichiren Daishonin manifestó en Tatsunokuchi: trascender lo pasajero y revelar la identidad eterna de la vida. Esa proclama significaba que cada miembro había despertado a su verdadera misión como bodhisattvas de la Tierra, herederos del juramento del Daishonin y dispuestos a luchar junto a su mentor por el Kosen Rufu. Fue el momento en que la organización dejó de ser solo un grupo de creyentes y se convirtió en un movimiento imparable de personas comunes que, inspiradas por el mismo juramento, decidieron ponerse de pie con valentía y avanzar con toda su fuerza. Seguidamente, en la página 22, encontramos el apartado ponernos de pie a cumplir la misión de los bodhisattvas de la Tierra. Cuando el señor Toda nos encomendó la noble misión de los bodhisattvas de la Tierra, estaba transmitiendo la esencia del Sutra del Loto, que nosotros, personas comunes, somos los herederos del juramento de difundir la ley en esta época difícil del último día de la ley. En los intensos años de difundir la ley en esta época, que Sensei pudo pasar al lado de su maestro en medio de luchas implacables, grabó profundamente en su vida el valor, la sabiduría y la fe necesarios para impulsar el Kosen Rufu. En una de esas batallas, Toda Sensei le dijo con toda la fuerza de su mentor: debes vivir al máximo. Te daré mi vida para que puedas lograrlo. Ese juramento compartido de maestro y discípulo se convirtió en el cimiento indestructible de toda la existencia de Ikeda Sensei. Y gracias a ese espíritu, hoy también nosotros podemos continuar con la misma misión.
La gratitud sin límites hacia el mentor se transforma en acción, en vivir cada día como bodhisattvas de la tierra, decididos a llevar adelante el grandioso ideal del Kosen Rufu. Finalmente, nos dirigimos a la página 22, al apartado Asumir el liderazgo y avanzar otro paso adelante. Cuando Ikeda Sensei asumió la presidencia de la Soka Gakkai aquel 3 de mayo, con tan solo 32 años, lo hizo como fiel discípulo del señor Toda. De pie, proclamó que asumiría el liderazgo como representante de los discípulos de su mentor y que avanzaría junto a los miembros otro paso hacia la concreción sustancial del Kosen Rufu. Esa concreción sustancial no es una idea abstracta, sino llevar la ley mística a la vida real de la sociedad. Crear paz, seguridad y felicidad a través de la práctica de cada persona como bodhisattva de la tierra. Sensei sabía que ese camino estaría lleno de dificultades. Pero las palabras del Daishonin en la apertura de los ojos: aunque todas las persecuciones se abatan sobre mí, daré mi vida por la ley, se convirtieron en su juramento personal. Desde ese día, y atesorando estas palabras con todo su corazón, Ikeda Sensei determinó consagrar su vida entera a la misión de propagar la ley, trascendiendo la vida y la muerte, junto con los miembros de la Soka Gakkai. Muchas gracias. Ahora le doy el pase al señor Juan Marín. Buenas noches. Gracias por el pase, señorita María Eugenia. A continuación, lectura del Gocho por el joven Roberto Guzmán. Declararé lo siguiente: que las deidades me abandonen, que todas las persecuciones se abatan sobre mí. Así y todo, daré mi vida por la ley. La apertura de los ojos, escritos en Nichiren Daishonin, páginas 296-297. Daré inicio al tema. Nos ubicamos en la página 23, donde tenemos el subtítulo Transformar de raíz nuestras ideas sobre la religión y la fe. Aquí, nuestro maestro Ikeda nos señala que este pasaje es uno de los más famosos de la apertura de los ojos, el escrito en el que el Daishonin señala que es el devoto del Sutra del Loto y que practica exactamente de acuerdo con las enseñanzas de dicho sutra. En definitiva, revela su identidad como Buda del último día de la ley. Nuestros dos primeros presidentes, Tsunosauru Makiguchi y Yosei Toda, lo habían subrayado en sus ejemplares personales del Gosho. Ambos vivieron fieles a esa proclama. Por ejemplo, el señor Toda estaba preparado para dar su vida en aras del gran juramento de lograr el Kosen Rufu, con el deseo de avanzar conectado al inmenso amor compasivo del Daishonin. Hay dos dudas que la gente tenía con respecto al Daishonin. Una de ellas era, ¿por qué, si el Daishonin era un practicante o devoto del Sutra del Loto, no era protegido por las funciones benevolentes del universo? La siguiente duda era, ¿por qué era blanco de tan grandes persecuciones? Respecto a estas dudas, Ikeda Sensei nos orienta. En el pasaje anterior a esta parte que estamos estudiando, esclarece desde el punto de vista de la razón y de la prueba documental las dudas que la gente tenía con respecto a él. En el Sutra del Loto enseña, de hecho, que los practicantes gozarán de paz y de seguridad en esta existencia y de buenas circunstancias en existencias futuras, y serán protegidos por las deidades celestiales o funciones protectoras del universo. Así y todo, el budismo Nichiren no es una enseñanza que busca que el amparo externo ni se apoya en ella. Tampoco es una fe dependiente que ruega por la salvación otorgada por un ser o poder sobrenatural. En cambio, ¿qué nos enseña? Nos enseña a tener una fe inquebrantable en el Sutra del Loto, la enseñanza de la iluminación universal. También nos enseña a dedicarnos al juramento de difundir la ley mística y a confrontar y superar las circunstancias más duras y complejas de la existencia. Ikeda Sensei continúa orientándonos. En una vida así resuena el clamor triunfal del espíritu humano,
la voluntad de levantarnos solos, alineados con la ley suprema del universo. Y esta actitud, este compromiso son los que activan las funciones protectoras y nos permite lograr en esta existencia una verdadera paz y seguridad, como lo promete el Sutra. El budismo Nichiren nos alienta a ver incluso las situaciones más extremas como una oportunidad de fortalecernos y nos dice que enfrentar obstáculos nos permite, de hecho, liberar nuestro potencial ilimitado. Esta determinación se condensa en la frase: declararé lo siguiente, que las deidades me abandonen. El rugido del devoto del Sutra del Loto es una proclama que afirma el poder supremo del espíritu humano. Continuando, en la página 24 tenemos el subtítulo: La humanidad debe elegir la vida. Ikeda Sensei recuerda al eminente historiador británico Arnold Toynbee, quien, en sus diálogos de vasto alcance sobre los problemas que enfrenta la humanidad, dejó ver su incertidumbre sobre el futuro de la civilización del Occidente. El Dr. Toynbee entendía que las grandes civilizaciones y sistemas religiosos eran producto de la respuesta humana de la respuesta humana a los grandes desafíos. En los diálogos con Ikeda, Toynbee reflexionó sobre las creencias del futuro en estos términos: una futura religión que haga nacer una civilización nueva y que sea capaz de mantenerla con vida, tendrá que ser una religión que permita a la humanidad afrontar y superar los males que hoy amenazan gravemente a la supervivencia del hombre. Respecto a esto, Ikeda Sensei nos manifiesta: el Dr. Toynbee expresaba su solemne deseo de que el sujeto humano, por plagado de aflicciones que estuviera en nuestro mundo, siguiera optando por la vida, armándose de bravura y de sabiduría, y eligiendo la supervivencia. Este es también el mensaje de esperanza que la Soka Gakkai busca impartir a la gente en todo el mundo. El Dr. Toynbee escribió un prefacio para mi novela La Revolución Humana, publicada en el idioma inglés. Ahí decía que la Soka era un asunto de interés mundial y que en su trabajo en aras de la revolución humana, la Soka Gakkai está llevando a cabo el mandato de Nichiren. Este no es otra cosa que el Kosen Rufu, que es sinónimo de paz mundial. Por último, en la misma página 24, en el apartado Mantener el avance sin arrendar ante los retos más feroces, el maestro Ikeda, recordando el día de su nombramiento como tercer presidente de la Soka Gakkai, nos dice que se exhibió en un gran cartel un poema de su maestro Toda, que dice: ahora, emprendamos la partida, audaz del corazón, para propagar la ley mística a los confines de la India. Ikeda Sensei nos dice: con estas palabras en mi pecho me lancé al mundo. Nuestro movimiento por el Kosen Rufu ha adquirido magnitud global, pero nuestro periplo para llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Hemos tenido que superar en contra y en vendavales despiadados, pero en cada caso hemos perseverado con férrea determinación, apuntando cada año al 3 de mayo, día de la Soka Gakkai. Nuestro maestro Ikeda continúa orientándonos. Hemos arremetido con audacia, sin temer a los ataques de los tres enemigos poderosos: personas laicas arrogantes, monjes y sacerdotes arrogantes y sabios arrogantes, ni a las avalanchas de insultos y de calumnias que predijo el Daishonin, de acuerdo con el pasaje del Sutra del Loto. Puesto que el odio y los celos hacia este sutra abundan incluso durante la vida del que así llega, ¿cuánto peor será después de su muerte? No obstante, las dificultades son una medalla de honor. Las palabras del Daishonin: declararé lo siguiente, que las deidades me abandonen, que todas las persecuciones se abatan sobre mí, así y todo daré mi vida por la ley. Esto resuena con enorme vigor, inspirados en esta convicción,
Los mentores y discípulos de la Soka han dado todo de sí mismos con ánimo de cumplir su juramento en pos del Kosen Rufu, con el espíritu intrépido de valiente Rey León. Y queda Sensei continúa. Hoy, impulsados por esa bravura y la sabiduría de nuestros diligentes miembros de 192 países y territorios del mundo, la Soka Gakkai está dando pasos cada vez más grandes en su desarrollo como movimiento religioso realmente global. Como afirma el pasaje que comienza diciendo, declararé lo siguiente. Es decir, que nuestro juramento es el punto de partida para transformar cualquier circunstancia. En la apertura de los ojos, el Daishonin proclama su juramento de iniciar su gran lucha personal por propagar la ley mística. Seré el pilar del Japón, seré los ojos del Japón, seré el gran navío del Japón. Este es mi juramento y jamás lo abandonaré. Este compromiso con el Kosen Rufu es una prueba innegable de que el Daishonin es el devoto del Sutra de Loto. Es el epítome de ese espíritu, imperdurable ante toda oposición o dificultad, entregado a permitir a todo construir una felicidad genuina en el último día de la ley. Muchas gracias. Doy pase a la señora Nancy Loa. Continuamos con el segundo párrafo de Osho titulado Elegir nacer en esta época oscura, que se encuentra en la página 25 y 26 de nuestro material de estudio. Doy pase para la lectura del Gosho al joven Roberto Guzmán. Punto 2. Sobre las personas que han cumplido su gran juramento y, compadecidas de los seres vivos, nacen en el mundo malvado después de mi extinción, para exponer ampliamente este sutra. El Sutra del Loto, capítulo 10, páginas 159-160. El registro de las enseñanzas transmitidas oralmente señala: el gran juramento se refiere a la propagación del Sutra del Loto. Compadecidas ante los seres vivos indica a todos los seres de la tierra del Japón. Los que nacen en el mundo malvado son Nichiren y sus seguidores. Ampliamente significa exponer el sutra en todo el continente meridional de Jambudvipa, es decir, el mundo entero. El sutra denota el Daimoku. Ahora bien, el pasaje anterior se refiere a Nichiren y a sus seguidores, que entonan el Daimoku. Nan-myoho Renge-kyo. Registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, página 82. Gracias. El registro de las enseñanzas transmitidas oralmente es una serie de conferencias que impartió Nichiren Daishonin sobre los pasajes del Sutra del Loto. La sección leída hace referencia al 10º capítulo del Sutra del Loto titulado El Maestro de la Ley, donde se señala que quienes propagan el Sutra del Loto son grandes bodhisattvas que han escogido nacer en una época de maldad en respuesta a su propio juramento. Ese juramento que se menciona es la propagación del Sutra del Loto. Se explica también que la frase compadecidas de los seres se refiere a las personas solidarias que son capaces de comprender el dolor de los semejantes y pueden alentarlos. Y el lugar donde nacen estos bodhisattvas es el continente meridional de Jambudvipa. Quiere decir nuestro propio mundo, el lugar donde vivimos. El gran maestro Miao Lo, uno de los principales comentaristas del Sutra del Loto, considerado el restaurador de la escuela Tiantai de China y figura clave en la tradición budista que inspiró a Nichiren, enunció el principio de adoptar voluntariamente el karma adecuado. El término karma hace referencia a las existencias o causas pasadas. Asimismo, la palabra voluntariamente indica nuestro compromiso de nacer en una época de maldad para alentar al prójimo. En otras palabras, este principio budista nos explica que nacemos en este mundo por propia elección
y también por juramento, para cumplir la misión de propagar la ley mística en gratitud a nuestro mentor. Es una forma de vida cuyo enfoque es convertir el karma en misión. Además, el Daishonin revela que los bodhisattvas de la tierra debemos comprender los profundos lazos kármicos que compartimos con Nichiren y debemos propagar el Sutra del Loto de la misma manera como él lo hace. Este mensaje es muy profundo. Nos explica que compartimos una conexión muy antigua con el Daishonin y con el Sutra del Loto. Esos lazos kármicos nos hacen nacer en esta época con la misión de proteger y propagar su enseñanza. No es casualidad entonces que nuestras vidas estén vinculadas con el Buda a través del juramento de salvar a todos los seres. La frase propagar como él lo hace quiere decir que Nichiren no solo enseñó el Sutra del Loto, sino que lo vivió, enfrentando persecuciones y dificultades. Según su ejemplo, significa recitar Nam-myoho Renge-kyo y compartir la enseñanza budista con otros, sin miedo ni desánimo. El apartado que continúa se titula Una red de ciudadanos que cubre el mundo, página 27. Aquí el maestro Daisaku Ikeda nos recuerda el gran desafío que emprendió al asumir el liderazgo de la Soka Gakkai y la gran dedicación y esfuerzo por dedicarse ampliamente a la lucha por el Kosen Rufu mundial. Su ejemplo es un verdadero referente para cada uno de nosotros. De acuerdo con el principio de irrumpir la tierra, hemos despertado a nuestra misión para propagar ampliamente esta enseñanza. Irrumpir la tierra representa despertar nuestra naturaleza de Buda, que siempre ha estado dentro de nosotros, y simboliza también que la verdadera misión surge desde lo más profundo de nuestra vida, no desde algo externo. Realmente, todos experimentamos diversas clases de sufrimientos y aflicciones. Sin embargo, el budismo Nichiren enseña que cuanto mayor es nuestro padecimiento, más grande es nuestra misión, y que los obstáculos que se nos presentan son una oportunidad para transformar nuestro karma. Es así que a través de estas dificultades podemos brillar como seres humanos. Muchos miembros del mundo trabajamos con valentía y esperanza, abriendo caminos para el Kosen Rufu y para el logro de la paz mundial, construyendo sociedades pacíficas y seguras. Este gran desarrollo del Kosen Rufu solo podría haber sido posible por los bodhisattvas de la tierra, es decir, aquellos practicantes sinceros que hemos despertado a nuestra misión de proteger y difundir el Nam-myoho Renge-kyo. Además, el Daishonin afirma que son estos bodhisattvas de la tierra quienes poseen un espíritu invencible y viven con sentido de propósito ante cualquier circunstancia. Este reconocimiento también lo hizo el Dr. Radhakrishnan, un destacado filósofo, académico y político indio, reconocido mundialmente por su labor de difundir la filosofía india y tender puentes entre Oriente y Occidente. Él expresaba que los miembros de la SGI somos capaces de llevar numerosas pruebas y a pesar de ello, crecemos cada vez más. Pasemos ahora al apartado Erradicar el sufrimiento del mundo. La ubicamos en la página 28, segunda columna. Aquí se explica que cuando el presidente Makiguchi estaba en la cárcel, le preguntaron, ¿cuál es el significado del Kosen Rufu? Él contestó, es el proceso de purificar la mentalidad y las ideas negativas que prevalecen en el último día de la ley mediante la enseñanza de Nam-myoho Renge-kyo. De la misma manera, el presidente Yosei Toda heredó este ideal de su mentor Makiguchi. El foco de los maestros Makiguchi y Toda fue siempre aliviar las desdichas del pueblo y ayudar a cada persona a ser feliz sin excepción, estableciendo al mismo tiempo la paz del mundo. Nuestro maestro Daisaku Ikeda
se sumó a este noble ideal y trabajó siempre decidido por el bienestar y la felicidad de los semejantes, dedicando su vida a avanzar junto al pueblo. El señor Toda expresaba que en las escrituras budistas del futuro nos reconocerían como el Buda Soka Gakkai. Esto no significa que la organización sea literalmente un Buda separado, sino que el colectivo de practicantes que encarnan el Nam-myoho Renge-kyo es el mismo Buda que aparece en el Sutra del Loto, que no es otra cosa que la agrupación de bodhisattvas de la tierra dedicados a cumplir el juramento del Kosen Rufu. Esta visión nos invita a asumir con orgullo y responsabilidad nuestra misión. No somos simples creyentes, sino somos protagonistas de una misión histórica. Continuamos con el apartado Crear un movimiento popular para la paz, la cultura y la educación. El maestro Daisaku Ikeda asumió el liderazgo de la Soka Gakkai con el gran deseo de concretar la misión de propagar el movimiento por el Kosen Rufu en el mundo. Él dijo: oré con una intensidad extrema, como queriendo condensar las pruebas y aflicciones de millones de kalpas. La propagación global del budismo Nichiren era una perspectiva que ni siquiera los líderes más antiguos de la Soka Gakkai se habían planteado como posible. Sin embargo, en octubre de 1960, 5 meses de asumir la presidencia, el maestro Daisaku Ikeda partió hacia los Estados Unidos y además visitó Canadá y Brasil en la misma travesía. Asimismo, visitó países de América del Norte y del Sur. En 1966 llegó por primera vez al Perú. El próximo año celebraremos el 60º aniversario de ese acontecimiento tan importante para nuestro país. En cada una de estas visitas, expuso los ideales y sueños que plasman nuestra organización y que hoy son los pilares también de la misma, que son la paz, la cultura y la educación. Pasamos al apartado siguiente, titulado Ser pilar, los ojos y el gran navío de la paz mundial. En su escrito La apertura de los ojos, Nichiren Daishonin declara: seré el pilar del Japón, seré los ojos del Japón, seré el gran navío del Japón. Este es mi juramento y jamás lo abandonaré. Ikeda toma esta idea, lo universaliza, invitando a todos los miembros de la SGI a cumplir ese rol en el mundo moderno. Hoy es el eterno juramento de la Soka Gakkai. Estos son: número 1, ser un pilar de armonía humana, orando por el bienestar y la seguridad del pueblo y dedicándonos a establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, como ideal que nos dejó el Daishonin y punto de partida de la paz global. Número 2, ser los ojos de la esperanza que atraviesan y despejan la oscuridad y la confusión de una época necesitada de una sólida filosofía de vida, mostrando a las personas cómo gozar de la vida y construir una dicha duradera para uno y para los demás. Y número 3, ser un gran navío de confianza que defienda los principios del respeto a la vida y a la dignidad humana, valorando a cada individuo sin dejar a nadie atrás. En resumen, este apartado nos anima a los practicantes a ser pilares sólidos que sostengan la justicia y la compasión. Ser ojos claros que aporten sabiduría y orientación en medio de la confusión. Ser parte del gran navío de la paz mundial, llevando a toda la humanidad hacia la felicidad, la dignidad y el respeto mutuo. Continuamos con el apartado El juramento inamovible de los bodhisattvas de la tierra. Teniendo el contexto de lo que fue la pandemia en nuestras vidas y de lo que generó en el mundo, el maestro Daisaku Ikeda nos invita a mantener juntos una red invencible de ciudadanos globales que, movidos por nuestra fe y compasión, nos levantemos para ayudar a los demás en épocas difíciles como bodhisattvas de la tierra que somos, y que esa unidad indestructible sea mediante nuestra oración. El juramento inamovible de los bodhisattvas de la tierra
es la decisión eterna que tomamos como practicantes del budismo Nichiren para difundir el Nammyo Horengekyo, proteger el Sutra del Loto y llevar felicidad a todos los seres. No es una misión que alguien nos impuso, la elegimos realmente nosotros, desde lo más profundo de nuestra vida, y por eso es inquebrantable. Finalmente, en el apartado Nuevos retos para establecer un siglo de la vida, Sensei nos alienta a que hoy más que nunca dediquemos nuestra vida a cumplir el juramento de lograr el Kosen Rufu. Armémonos de valor, remontemos todos los obstáculos, superemos todas las pruebas y hagamos del siglo XXI una centuria de la vida, construyendo un mundo donde todos puedan brillar. Vivamos entonces con el espíritu de bodhisattvas de la tierra, enfrentando pruebas con valentía y construyendo desde nuestra vida cotidiana una sociedad basada en el respeto a la dignidad de la vida. Avancemos con el espíritu de maestro y discípulo, concretando el eterno juramento de la Soka Gakkai. Muchas gracias. A continuación, conclusión del estudio de la serie Crear un siglo de humanismo en que todos puedan brillar, a cargo del señor Oscar Méndez, responsable del Departamento de Estudio de la PSGI. Bueno, realmente, como ustedes saben, en el 2010 Ikeda Sensei dejó de estar en la vida activa y él mismo lo dijo, que se retiraba para preparar las bases, ¿no?, del Kosen Rufu de los próximos 10, 50, 100, 200, 300 años. Todo ese esfuerzo, ¿no?, se ha estado plasmando, todo este esfuerzo de preparación en un grupo de disertaciones que ustedes seguro lo han estado viendo, titulado Iluminando el mundo con el budismo del sol. Hemos estado estudiando durante muchos meses, muchos años, que era la perspectiva de este siglo XXI, cómo debe ser. Pues bien, concretamente, de todo ese grupo de series, hay dos series importantes que hemos estudiado en el último año, los últimos 12 meses. Una, que acabamos en enero, febrero del año pasado, que era, ¿se acuerdan seguro?, el ciclo de la vida, ¿no?, donde Sensei nos enseñaba, ¿no?, cómo debemos vivir para realmente transformar y vencer los sufrimientos de enfermar, envejecer y fallecer, y en ese ciclo llevar una vida victoriosa. Pues bien, ahora, en esta serie que hemos estudiado, ya habla ahora de un sentido mucho más amplio, que es la visión de Sensei para establecer el Kosen Rufu en el presente ciclo. ¿Cómo así? Creando una centuria de la vida y del humanismo, a través de la propagación de la ley mística. Como bien dice el título, para que cada persona pueda brillar e iluminarse en este siglo XXI. ¿Ya? Entonces, por eso voy a intentar, todo está, ¿cómo se llama?, en estos 5 títulos que ven, pero voy a intentar hoy resumir las principales conclusiones de cada capítulo de esta maravillosa serie. Bien, entonces empecemos por el primero, ¿no?, que por cierto, acá justo han visto ahí, son esas 3 revistas, y uno de sus compañeros me decía, creo que sería bueno que las revisemos, profundicemos, porque sí, acá nos están dejando el legado cómo impulsar el Kosen Rufu mundial. Pues hagamos muy rápidamente las principales conclusiones. La primera, ¿no?, que es sobre la propuesta que nos hace Ikeda Sensei, ¿no?, de la práctica, dice claramente, la práctica del Bodhisattva jamás despreciar, proyectada al mundo entero, ¿no? En esta primera parte, Ikeda Sensei nos plantea un primer desafío, ¿no?, donde nos propone, ¿no?, propagar con entusiasmo, repito, propagar con entusiasmo en nuestra tierra la práctica del Bodhisattva jamás despreciar, ¿no?, que está descrita, como ustedes saben, en el Sutra del Loto 24 caracteres, y que representa, ¿no?, la filosofía humanista de respetar, repito, que representa la filosofía humanista de respetar a todas las personas en este mundo, lleno de sufrimientos y otras tribulaciones. Pues bien, este espíritu está reflejado en el Gosho, que le voy a pedir al señor Roberto Guzmán que por favor lo lea muy rápidamente. ¿Qué significa el profundo respeto que el Bodhisattva jamás despreciar sentía hacia todas las personas? Significa que el propósito con el cual nació en este mundo el Buda Shakyamuni, señor de las enseñanzas, yace en su comportamiento como ser humano. Gracias. Justo Daisaku Ikeda por eso afirma que esta clase de comportamiento humano se refleja exactamente en nuestra acción,
de alentar a quien tenemos delante. Lo que estamos haciendo todos los días en alentar a un miembro, en visitarlo, ¿no? En darle fortaleza para acercarse al Jojonson, todo esto forma parte de este maravilloso comportamiento humano que estamos heredando, pero que no debe quedar solo ahí, sino que qué ascenso nos alinda que tenemos que transmitirlo a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque dice que este tipo de comportamiento en este tipo de comportamiento late el corazón de nuestro movimiento de diálogo, basado en el profundo respeto a la dignidad de la vida y a todas las personas. Aparecen esas acciones minúsculas que están haciendo cada uno de ustedes, representa todo este espíritu y debemos propagarlo con todo orgullo en cada momento que lo realizamos. Bien, vamos al segundo. El segundo es, el título es Transmitir el budismo a otros. La práctica compasiva de generar para nosotros, la práctica compasiva. La práctica compasiva de generar felicidad para nosotros y para los demás. Pues bien, en este título, en esta parte, Ikeda Sensei nos propone como segundo desafío seguir creando. Y esta palabra me encanta, dice, con entusiasmo y convicción, una nueva cultura de diálogo budista en todo el mundo. Repito, Ikeda Sensei nos alienta a desafiarnos a seguir creando, dice seguir porque lo estamos haciendo, seguir creando con entusiasmo y convicción una nueva cultura de diálogo budista en todo el mundo, a fin de establecer la dicha de toda la humanidad. Creo que en estos momentos todos somos conscientes la importancia de la visión de diálogo budista que transmite, que nos enseñó Ikeda Sensei y que estamos transmitiendo en Soka Gakkai para transformar las situaciones que estamos viviendo. Pues bien, Ikeda Sensei, basado en el Longikuden que está en la revista, afirma lo siguiente. Dice, todos los seres somos los que así llegan. Es decir, todos somos Budas, ¿no? Y que el espíritu de este Buda es el corazón de poner el budismo al alcance de la gente. ¿Vale? Repito, el espíritu de este Buda es el corazón de poner el budismo al alcance de toda la gente, de todas las personas. Pues bien, ¿no? Por ello, ¿no? La clave para hacer realidad esto, dice Ikeda Sensei, está en mantener el corazón abierto, en seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros y en orar para que nuestra sinceridad llegue a los demás. Todo esto con el fin de poder cumplir nuestra misión como emisarios de Buda. O sea, eso es lo que nos alienta y Ikeda Sensei de manera concreta y directa, ¿vale? Y por eso, complementando esta parte, ¿no? Hay una maravillosa frase de Gosho que sí quisiera que lo lea, por favor, el señor Roberto Guzmán. Ahora, hemos ingresado en el último día de la ley, y el Daimoku Keiō Nichiren en tono es diferente del de épocas anteriores. Este Nammyo Horengekyo abarca tanto la práctica personal como el acto de enseñar a otros. Sí, este Nammyo Horengekyo, este budismo que aprendió, es diferente, ¿no? ¿Por qué lo dice Ikeda Sensei? Basado en este Gosho. La práctica de entonar, Ikeda Sensei confirma de esta manera diciendo, la práctica de entonar Nammyo Horengekyo en esta época es la práctica para uno y para los demás. Repito, la práctica de entonar Nammyo Horengekyo en esta época es para uno mismo y para los demás, ¿vale? Y a su vez, esta misma práctica Nammyo Horengekyo contiene en sí todos los beneficios y la buena fortuna inconcebibles que podemos haber pensado. O sea, está representada las dos cosas. Cuando hacemos Daimoku frente al Jojonson, no se separa esto para uno, esto para otra persona. No, la invocación que estamos haciendo abarca la práctica para uno, para nuestra familia, para todos los shakubukus, para todas las personas por las cuales estamos orando. Así de amplia y maravillosa nuestra vida y así amplia y maravillosa es el Daimoku que estamos desplegando hacia toda la humanidad. Por eso se dice ese título, esta es la práctica para uno y para los demás. Todo está envuelto en esa invocación de Nammyo Horengekyo. Realmente esto nos hace ver lo maravilloso, el maravilloso budismo que estamos practicando cada uno de nosotros. Es un tesoro de vida lo que tenemos en nuestros hogares y estamos realizando día a día. Vamos al tercero, ¿no? El tercero, dice, el título de la tercera parte es poner en práctica la fe y dar pruebas concretas de felicidad. Repito, dice, poner en práctica la fe
y dar pruebas concretas de felicidad. Para ello, el maestro Ikeda empieza diciendo, la validez del budismo solo se demuestra cuando la filosofía palpita enérgicamente en la vida real de las personas. Repito, la validez del budismo solo se demuestra cuando la filosofía palpita enérgicamente en la vida real de las personas. Pues bien, el tercer desafío que nos encomienda Ikeda Sensei es la misión de ser agentes de cambio y constructores de la paz. Basado en estos dos principios, la fe equivale a la vida cotidiana y el budismo se manifiesta en la sociedad. Repito, nos encomienda la misión de ser agentes de cambio y constructores de la paz, basado en estos dos principios que vamos a profundizar un poco más. Sobre el primer principio, la fe equivale a la vida cotidiana, creo que todos recordamos de que empezando a practicar nos han transmitido este principio, y Ikeda Sensei, basado en el Gosho, afirma lo siguiente. Afirma que todos los ámbitos del quehacer humano se ajustan al budismo y no son, en modo alguno, ajenos a él. Fin de la cita de Ikeda Sensei. Es decir, no existe una vida en la Soka Gakkai y otra vida fuera de Soka Gakkai. Realmente ambas son una misma cosa. Cuando todo aspecto de nuestra vida diaria va al ritmo del Kosan Rufu, la alegría de la práctica y repito, cuando nuestra vida diaria va al ritmo del Kosan Rufu, la alegría de la práctica y la dicha de vivir cada día se vuelven una maravillosa realidad de vida única, que es el resultado de aplicar este principio de la fe equivale a la vida cotidiana. Bien. Y sobre el segundo principio, el budismo se manifiesta en la sociedad. ¿No? De Asako Ikeda, basado en el Gosho, ¿no? Precisa lo siguiente. Dice, comprender de manera profunda. Ahí están las frases del Gosho, ¿no? Pero te estoy yendo a la explicación de Sensei. Es comprender de manera profunda la esencia del budismo. Dice, comprender de manera profunda la esencia del budismo, ¿sí? A partir de la relación. La gente que queda basado en este Gosho precisa lo siguiente. Comprender de manera profunda la esencia del budismo a partir de la relación entre el budismo y los asuntos mundanos es quien capta claramente las enseñanzas y también entiende de manera fundamental todas las cuestiones sociales. Por ello, dice, desde el punto de vista personal, esto conlleva desarrollar nuestra sabiduría y tener pruebas tangibles de la práctica budista, tanto en el trabajo y en la sociedad. Poniendo en práctica estos dos principios, ¿no? El de la fe equivale a la vida cotidiana y el budismo se manifiesta en la sociedad, ¿no? Implica poder realizar nuestra transformación interior para realmente producir este cambio en toda la colectividad y en toda la sociedad. Y de esta manera, convertirnos en estos agentes de cambio en la sociedad, donde buscamos realmente construir una sociedad de paz y tranquilidad para todos. ¿Ya? Pues bien, ¿no? A partir de esta visión, el reto que nos propone Ikeda Sensei es hacer nuestra transformación, nuestra revolución humana, ¿no? Para que se vea reflejada en todo el contexto que estamos viviendo. Cuarta parte. Esta parte la compartimos con los jóvenes, seguro se recuerdan, fue una reunión muy, muy alentadora con ellos, ¿no? El título de esta disertación es, la cuarta parte, es Los jóvenes son la esperanza de la sociedad, sean indispensables en su lugar de trabajo. En este cuarto desafío, el presidente Ikeda alienta decididamente a los jóvenes y a todos nosotros, ¿no? Que tenemos el espíritu juvenil, ¿no? En base al principio fe para convertir el veneno en remedio, a cumplir una noble misión, que es poner fin al sufrimiento humano a través de una revolución religiosa y crear paz y felicidad genuina para todos, ¿no? En el Gosho, el maestro Ikeda asevera lo siguiente. El budismo Nichiren es una filosofía religiosa de transformación interior. Por ende, a partir de elevar nuestro estado de vida, podemos transformar absolutamente nuestro entorno.
En otras palabras, dice, complementando el desafío anterior, la clave del cambio social yace en que cambiemos profundamente nuestra mentalidad. Por eso el presidente Ikeda de manera concreta nos orienta de cómo actuar en la vida cotidiana en el siglo XXI diciendo, y esto está también todo lo que estoy diciendo está en la Nueva Era, ¿ya? Entonces, nos orienta para actuar de manera concreta en el siglo XXI diciendo lo siguiente. 1. Tenemos que buscar crear valor en todas las situaciones. Repito, 1. Buscar crear valor en todas las situaciones. 2. Considerar los lugares de trabajo como ámbitos de entrenamiento para adquirir confianza y respeto. 3. Ser personas indispensables. 4. Adoptar una actitud positiva siempre. 5. Ser siempre sinceros y vivir basados en el principio, la virtud invisible genera recompensas brillantes y tangibles. Pues bien, ¿no? Con esta propuesta de Ikeda Sensei, seguro que vamos a continuar, ¿no? Renovando nuestra postura de realmente erradicar el sufrimiento humano de nuestro país y de nuestro mundo, ¿no? Pasamos al último, que es el que hemos estudiado el día de hoy, y solo voy muy concretamente a leer el Gosho, ¿no? El Gosho que está en el tema que hemos tocado. Adelante, señor Roberto Guzmán. Declararé lo siguiente, que las deidades me abandonen, que todas las persecuciones se abatan sobre mí, así y todo daré mi vida por la ley. Muchas gracias. Ikeda Sensei, como último desafío, nos alienta a preservar el juramento de la Soka Gakkai, ¿no? Que ha sido, ¿no?, el sostén de todos los tres maestros fundadores, y que ahora, como discípulos, ¿no?, tenemos ese maravilloso reto y a su vez oportunidad de también vivirlo plenamente. Esos tres ejes que ahora que nos expone Ikeda Sensei, que son ser un pilar de armonía humana, ser los ojos de la esperanza, ser un grande navío de confianza en nuestra sociedad y en todo lugar que nos encontremos, realmente es una maravillosa oportunidad para vivir plenamente este siglo XXI cada uno de nosotros. Por ello, finalmente, Ikeda Sensei, en la última parte, nos alienta a remontar todos los obstáculos, a superar todas las pruebas y hacer del siglo XXI, como bien escuchamos, un ciclo de la vida y del humanismo, construyendo un mundo donde todos, sin excepción, puedan brillar. Como discípulos de Ikeda Sensei, les propongo hacer realidad en nuestro país este ciclo de la vida y el humanismo. Es el tesoro, el maravilloso legado que nos está dejando Ikeda Sensei. ¿Cómo así? Concretando como primer paso las 10.000 entregas de Jojonsson de aquí al 2030. Es nuestro reto, pero más que un reto, es la alegría que nos ha sentido en nuestra vida, ¿no? Este logro será realmente un salto cuántico en el avance del Kosan Rufu de nuestro país y en la transformación de toda nuestra sociedad. ¿Les parece bien? Damos paso juntos, ¿no?, a todo este desafío que nos propone Ikeda Sensei. Muchas gracias. Vamos con fuerza. Muy agradecido.